Muy buenas tardes, un gusto recibirlos a ustedes, alumnos, veo también coordinadora, Carolina, agradecerles esta instancia, también esta Consuelo. Para bibliotecas es un gusto iniciar nuestra ronda de talleres APA que son tan bien recibidos por los alumnos y de hecho esto fue especialmente solicitado por la carrera de trabajo social. Por lo tanto, les agradecemos la presencia, la puntualidad, la convocatoria. Solo decirles que, bueno, mi nombre es Alicia Delgado, como aparece biblioteca, eh, directora de biblioteca, y solamente para un mejor desarrollo de la actividad, las consultas las podamos hacer a través del chat para darle continuidad. En este minuto me acompañan mis dos colegas, Brenda Yáñez, nuestra bibliotecaria, y por supuesto también una colega que ustedes seguramente conocen, Jacqueline Santi, nuestra relatora externa, por supuesto bibliotecaria, y quien está, digamos, a cargo de enseñarnos a todos sobre las tan famosas normas APA. Así que agradecida a nombre de biblioteca, y Jacqueline, bienvenida y muchas gracias. Gracias. Brenda, Sí, ¿algún? bueno, agradecer a todos los asistentes y bueno, las instrucciones, favor silenciar sus micrófonos, las consultas que tengan, hacerlas llegar a través del chat, solamente del chat. La relatoría va a tener algún tipo de consultas, la relatora va a tener interacción, va a realizar preguntas. Estas preguntas las vamos a solicitar que las respondan a través del chat. Yo las voy a ir leyendo y voy a interactuar con ellas, voy a ser su intermediadora. En el caso de que la pregunta quede a lo mejor con dudas, les vamos a solicitar habilitar el micrófono para aclararlas. Solo en ese momento podrán habilitar el micrófono, por favor, para que podamos no perder el hilo conductor a la relatoría. Por lo demás, muchas gracias y comencemos. Qué mejor. Así que, Jacqueline, todo tuyo. Muchas Ok, gracias. Adelante. ya. Bueno, gracias Alicia, Brenda, y gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y voy a compartir ya la presentación. Me avisan cuando ya esté ok en pantalla, porque de Estamos ok, pronto Jacqueline. Está en pantalla. y voy a tratar. Ahí sí. Bueno, y ya las indicaciones las dio Brenda, y tal como dijimos, hoy día yo los invito a una cita con las citas. Y particularmente esta cita va a ser con el estilo de citación APA, séptima edición. Ya en la primera diapositiva pueden visualizar el manual APA, séptima edición en inglés, y este en español corresponde al cuarto. Si ustedes encuentran la cuarta edición en español, es la traducción fiel de la séptima edición en inglés. Ese es el manual que ahora vamos a revisar. Pero primero, introducirnos en qué es el estilo APA, porque hoy lo que vamos a ver es el tema de citas, de referencias, pero en el contexto del estilo APA que vemos en este manual. Y APA, según su propia definición, es un estilo que proporciona estándares o un conjunto de lineamientos para la comunicación académica escrita. La idea es que esta comunicación se logre de manera uniforme en el formato, y de este modo se logra claridad. ¿Por qué? Porque según lo que indican estos estilos, como el de APA, al existir esa uniformidad no hay una distracción en el formato, sino que el lector es mucho más invitado a centrar su atención en el contenido. Entonces nos ayuda en eso, en una uniformidad, una claridad, y lo que es nuestro tema fundamental de hoy, a acreditar adecuadamente las fuentes.
acreditar, citar, dar crédito, ¿cierto? Acreditar, dar crédito. ¿Dónde está este estilo APA? El manual de publicaciones de la American Psychological Association es la autoridad donde está contenido este estilo APA. Ahora bien, cuando hablamos de qué es lo que está en APA y cómo citar en APA, a lo mejor la expectativa puede ser como me van a transmitir todas las posibilidades de lo que podemos hacer al citar o al referenciar. Y la realidad versus esa expectativa es que este manual es siempre un manual de consulta, es decir, siempre va a haber situaciones en las cuales vamos a remitirnos al manual. A lo mejor cuando nos toca citar una fuente que nunca habíamos ocupado ese tipo de formato, vamos a mirar a ver cómo era, o hay algunos detalles en la fuente. Entonces siempre el manual es el que apoya todos los elementos que vamos a ver hoy, que son los fundamentales. ¿Qué considera este manual? Bueno, este manual contiene 12 capítulos. Aquí ustedes van a encontrar tanto principios para estructurar su escrito, incluso para la gramática, la escritura, la ortografía, las abreviaturas, todo eso está contenido dentro de los capítulos, y aquellos que están con negrita son los que son nuestra fuente para el tema de citas y de referencias. El capítulo 8, que se llama Obras acreditadas en el texto, es el que nos permite ver todos los elementos de cómo se estructuran las citas y los tipos de citas. Y las referencias, ya vamos a ver la diferencia entre citas y referencias. Las referencias las elaboramos con los capítulos 9 y 10. El 9 nos indica todos los elementos, todo cómo se realiza la lista de referencias, y el 10 proporciona muchísimos ejemplos. Es muy bueno este manual, en tanto nos da ejemplos, tanto desde cómo referenciar un libro físico o un libro electrónico, hasta un video de TikTok. O sea, ha ampliado mucho las posibilidades de qué tipos de referencias pueden existir en nuestro trabajo. Y hay un capítulo 11 de referencias jurídicas que es un tanto complejo para nosotros, porque obviamente APA es de origen anglo, por lo tanto esas referencias están considerando el derecho anglosajón, y nosotros usamos el derecho romano. Entonces, nos sirve como orientación, pero siempre allí tiene que haber ciertas adaptaciones, ¿ya? Pero esas son los capítulos que vamos a utilizar nosotros. La séptima, ya dijimos, la séptima edición del 2020 en inglés, y luego aparece el 2021 en español como cuarta edición. Ahora bien, no sé si se alcanza a ver abajito, existen una variedad de estilos de citación y referencias. Yo siempre hago una pregunta en este punto, pero hoy día no la voy a hacer. Vamos a hacer otras preguntas, que es ¿cuántos estilos de citación ustedes conocen? No la vamos a hacer porque siempre la respuesta más o menos cercana es que mencionan 3, 4, 5 estilos, y habitualmente me dicen APA, ISO, Vancouver, MLA, a lo mejor Chicago, y más o menos pare de contar. Sin embargo, es importante que tengamos claridad de que existen cientos de estilos de citación, cientos, no solamente aquellos, sino que hay para diferentes disciplinas, hay emanados de diferentes instituciones, de revistas, que también generan sus propios estilos de cita. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque en algún momento a lo mejor les va a tocar presentar un trabajo y les va a decir esta publicación requiere tal cita, o ellos tienen alguna propia adaptación. Y aquí quiero mencionar que dentro de APA, de hecho, hay por lo menos 5 o 6 estilos dentro de APA que pueden estar conviviendo paralelamente, pero el que se usa siempre es, en este instante, el que estamos usando ya todos, es el séptima edición
normal, porque hay otro que es con séptima edición anotada, que es con detalles. Nosotros usamos el séptima edición de APA, pero me interesaba dejarles en claro que existe una variedad de estilos y que de pronto se van a encontrar otros y van a decir, pero esto no está citado como dijeron o no está referenciado como dijeron. Ah, es que no es APA, es otro, ¿ya? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahí sí. Ahora, ¿por qué citar esta pregunta? Sí la voy a hacer brevemente, si pueden, en el chat, una lluvia de ideas de por qué citamos. Ya abajo hay un poquitito de ayuda, pero la respuesta es, ¿por qué citamos? Así breve, ¿por qué se cita? ¿Qué es lo que hacemos al citar? Ahí ya veo que están empezando respuestas. Para no incurrir en plagios. ¿Ya? Sonia dice para respetar el derecho de autor. No Vicky incurrir en dice para fundamentar nuestra investigación. Héctor para evitar plagios. Karina Oye, para respetar la autoría. Maca se le entrega veracidad a la investigación para reafirmar una idea de conceptos, para citar y respaldar con fundamento nuestras ideas con un autor de peso. Magdalena, Javiera Paz, para que otra, si quiere profundizar, sabe dónde puede buscar. Oye, están full. Y mira, todos los conceptos aparecieron indistintamente, pero por allí dijeron reconocer autoría, que sería como el punto de partida, ¿cierto? Apareció dentro del chat, reconocer autoría de una obra. Apareció primero evitar plagio y autoplagio. También existe el autoplagio, vamos a mirar eso. También apareció, dicho de otra manera, bastante bonito, como lo dijeron, entregar un contexto de los autores y de las fuentes que influyeron en mi investigación. Desde alguna parte influyó algo para yo investigar después, ¿cierto? Y a la vez que también apareció en la respuesta del chat, recomendar fuentes que permitan continuar en el tema abordado. Fíjate que más o menos, Brenda, si te fijas la respuesta del chat, es increíble cómo apuntan justamente a esto, entonces vamos súper bien. Vamos súper bien, porque en general se concentra en esto, en reconocer la autoría, en evitar el plagio, en entregar el contexto de dónde salió y recomendar fuentes. Ahora, ¿qué se cita? Primero dijimos, ¿por qué citar? Felicitaciones, porque están full aquí, así que bueno, vamos a estar súper sintonizados. ¿Qué se cita? Bueno, citamos el trabajo de los autores que influyeron en nuestro escrito presentado. Nosotros tomamos ideas, teorías, investigaciones, pero lo que está directamente en nuestro escrito, directamente, es lo que se cita. Ojo, también se citan las tablas, las imágenes, las figuras, y aquí también una campana, reproducidas o adaptadas, porque a veces dicen, no, pero es que esto yo lo adapté. También se cita, se dice adaptado, ¿ya? Y aquí dijimos lo que está directamente en el trabajo. ¿Por qué? Porque se cita solamente lo que se incorporó al trabajo, pero aquello que no esté presente en el escrito, pero nosotros a lo mejor lo consultamos, ayuda al contexto, darnos una idea, un marco, no se cita si no está presente, pero sí puede recomendarse como bibliografía. Y esto también lo vamos a ver en unas diapos posteriores. Entonces tenemos las citas y tenemos lo que no se cite, que va a ir como una bibliografía. En el desarrollo de nuestro trabajo, nosotros consultamos información en diversas fuentes. Y hay dos opciones con esa información que consultamos. ¿La utilizamos o no la utilizamos, cierto? Si la utilizamos, debe ser citada. Si no la utilizamos, no debe ser citada. Y la que utilizamos y citamos debe ir en la lista de referencias. La que no utilizamos, pero nos sirvió para tener ideas en el tema, puede ir incluida en una bibliografía, ¿ya? Puede haber lista de referencias y bibliografía. Es distinto el concepto.
Y bueno, algunas recomendaciones de APA. APA es bien entretenido, ¿ah? Yo de verdad que leo el manual porque siempre está dando recomendaciones. No es así como que te da dictámenes, que solamente este es el lineamiento. Por eso no dicen ellos normas, dicen lineamientos o estándares, porque dan una línea a seguir, pero recomiendan, siempre están recomendando. Y una de las recomendaciones es que en lo posible se usen las fuentes primarias y las secundarias se usen con moderación y siempre preferir la primaria si es que está accesible. También ese punto lo vamos a ver en otra diapo para ver cuál es la distinción, porque pasa mucho. Generalmente nos encontramos con algo que queremos citar, pero está en una fuente que está citando la primaria. ¿Ya? Entonces eso también lo vamos a ver en una de las diapos. Jacqueline, ¿podemos Dime. repetir la parte de diferencia entre referencia y bibliografía, por favor? Sí, sí. De hecho voy a mostrar, no sé si alcanzará a verse en el... Cuando algo lo utilizamos en nuestro trabajo y lo citamos, está citado en el texto, tiene que ir en la lista de referencia. Hay una correlación cita-referencia. Pero aquello que queremos a lo mejor recomendar, que leímos y que tiene que ver con nuestra investigación, con nuestro tema, pero no citamos, no lo usamos directamente, se puede incluir como recomendación en una bibliografía. Tanto así, no sé si aquí se alcanzará a ver, ahí está la cámara, no sé si alcanzan a ver este el manual anterior, pero está clarito aquí. No sé si ahí se ve que Sí, se ve. referencias, que son las que ellos citaron, y después estoy dando vuelta a la página, dice, ¿qué dice ahí? Bibliografía. Bibliografía. Se puede tener ambas listas, ¿ya? Para que no se sorprendan en eso, pero aquello que fue citado y que está en nuestro trabajo citado, tiene que ir como referencias, no bibliografía, referencias. Creo que hay posterior otra diapo en que lo reafirmamos. Perfecto. Ya. Dijimos entonces, ¿qué citar? Dijimos, ya ni me acuerdo cómo, ¿qué citar? ¿Por qué citar? Y ahora, ¿cuándo y cuánto? Es una pregunta que habitualmente se hace, porque cuando uno está viendo las tesis, de repente dice, ¿citaré tanto? ¿Citaré menos? ¿Citaré más? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando parafraseemos o cuando citemos textualmente. Es decir, se cita tanto lo parafraseado como la cita directa. Otro concepto, ha salido el concepto de plagio, de parafrasear, vamos a ir viendo esos conceptos. Ya, se cita ambos, lo que parafraseamos, es decir, lo que dijimos, pero no textual, pero que está tomado de otro autor, y la cita directa. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto citar? Debe evitarse las dos cosas, la ausencia de citas, el exceso de citas. Y la falta de citas puede conducirnos al plagio. A veces el plagio es involuntario. Uno dice la palabra plagio y suena fuerte. Y no es que una persona llegó y copió todo y le puso su nombre, sino que a veces involuntariamente mencionaste ideas y trabajo de otro autor y olvidaron la cita. Entonces eso puede conducir a plagio. Ahora, respecto al exceso, repetir citas genera distracción. Este es un ejemplo, ya vamos a tratar de que quede como clarificado. Cuando estamos, vamos a dar un ejemplo después de esto. No se repite la cita en cada oración cuando el tema y la fuente no han cambiado. En su lugar se sugiere citar la primera vez que sea pertinente y redactar de manera en que quede claro que estamos hablando de la misma fuente. Voy a dar un ejemplo, a lo mejor puede ser un poco amargo el ejemplo, pero es lo que hemos tenido tan a mano estos años. Por ejemplo, el COVID. Estamos escribiendo sobre el plan paso a paso que genera el Ministerio de Salud, MinSal, en Chile. Entonces decimos,
existen 3 posibles etapas en las cuales puede estar una comuna, y entre paréntesis MinSal 2022. Por ejemplo, en la primera etapa se sugiere que el uso de mascarillas sea de tal o cual forma. No volvemos a poner MinSal 2022, sino que tiene que quedar redactado de tal modo que se entienda que estamos aún siguiendo en la misma fuente, pero no reiterar a cada rato MinSal 2022, porque eso genera distracción. No sé si se entiende la idea. No redundar No redundar en citas, ¿ya? en citas. Y tampoco o sea, ni evitarla, ni que falte, ni que redunde. Ahora, si hay fuentes que no se puedan recuperar, por ejemplo, las comunicaciones personales deben acreditarse en el texto, deben estar mencionadas, pero no pueden ser referenciadas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero mencionar algo que se dijo en una charla a la que asistí, pero no hay registro, no hay grabación, mi lector no va a volver a ir a esa charla porque no quedó ningún registro, ninguna grabación, ningún registro impreso tampoco, pero sí la puedo mencionar y acredito en el texto, de acuerdo al relator, tanto, en la charla del sábado tanto de mayo del 2022, dictada la acredito, pero esa fuente no la puedo hacer referencia porque la referencia, vamos a ver prontamente, la referencia es para que mi lector llegue, y esa charla ya no va a llegar porque no es algo recuperable. Ahora, lo que sugiere APA es que evitemos sí el uso de fuentes en línea que ya sabemos de antemano que no se pueden recuperar. Es decir, si sabemos que un sitio que se bajó, que ya no lo va a encontrar el lector, debe evitarse. A veces ocurre en el transcurso del desarrollo del trabajo, pero la idea es que se intente evitar aquello que no vamos a poder acceder. Algunos conceptos que estábamos viendo ahora, por ejemplo, plagio. No sé si así muy rápido, ¿qué sería plagio? Unas 3 respuestas nomás. ¿Qué será plagio? Brenda, ¿contestan en el chat o no? Parece que no. No. ¿No? A ver si nos calladitos. dice en el chat quién entienden ¿No? por plagio. Ya, sí, hay una respuesta, a ver. No, nos mandaron un Una correo pregunta. Ya. Bueno, hablamos, y de hecho ustedes mencionaron plagio, así robarse una que... idea, copiar la obra de otro autor, copiarse y referenciar, nos dice Vicky. ¿Ya? Héctor nos dice copiar la obra de otro autor. Ingrid Ya. nos dice copiar. Camila García nos dice en cuanto se copia tal cual lo que dice el autor. Ya. Ena nos dice copia no autorizada. Ya. Paramos ahí, porque tenemos muchas otras Copiar preguntas. textualmente sin referir. Ya. En resumen, plagiar es presentar las palabras, las ideas, las imágenes de otros como propias. Entonces, plagio es que presentemos como propias y que neguemos el crédito que le corresponde al autor. Eso es en resumen el plagio. Es justamente todo lo que mencionan, copiar, pero robar suena feo, pero es presentar las ideas de otros como si fueran de uno. Y a veces es involuntario. A veces uno presenta una idea y se le olvidó citar, tal como dijo una de las respuestas en el chat. Y allí estás negando el crédito. Entonces, eso es plagio. ¿Qué es parafrasear? Porque hablamos de parafrasear, que dijimos que hay citas directas, que son las citas textuales, y también se cita cuando se parafrasea. Tic-tac, tic-tac, si no hay ninguna... Yo se me la respuesta en el sé. chat. Ah. Ya, entonces... Vicky dice repetir lo que se dice, lo que dice alguien. Repetir lo que dice alguien, ¿ya? ¿Y cómo será si repetirlo nomás? Veamos, ya. Tiempo.
Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. ¿Será repetir lo que dice alguien con sus propias palabras? ¿Decir la idea de Ah, alguien con mis palabras? ¿Expresar de otra exacto, forma las mismas ideas? Ingrid exacto, Gómez, explicar con palabras propias. exactamente. Ya está la respuesta en pantalla. Declarar con palabras propias las ideas de los demás. Uno ocupa las palabras de uno, pero es la idea. Por lo tanto, también se cita, ¿ya? Entonces tenemos claro, me gusta porque quería estar tranquila que estamos hablando en una sintonía. ¿Por qué estamos citando? Lo parafraseado y lo textual. Gracias, chicos, están buenas las respuestas. Y autoplagio, ya está en la última pregunta, así que aprovechen si quieren expresarse. Esta está Autoplagio, difícil. Autoplagio. ¿qué será? ¿Qué será Autoplagio, autoplagio? ¿puedo copiar yo? ¿Me puedo autocopiar? Ya. ¿Tiempo? ¿Lo decimos nomás? No citar una idea expuesta por mí, Denis Zúñiga. ¿Pero es una idea nomás? ¿O será, qué será, qué será? Veamos si es un poco más. Raúl López, es referir una opinión sin decir que es del estudiante. Ya. Falta algo importante para que sea autoplagio y vamos a dar la Reciclar una parte o todo de un contenido. Cami. Muy bien, Cami, muy bien, Cami. Ahí llegamos más directo a lo que es. Cuando es un autoplagio, presentamos un trabajo propio por el hijo de y uno lo que está pasando, publicamos. pero las cosas son Ivonne, de dos. por favor, apaga el micrófono. Gracias. Presentar un trabajo propio previamente publicado como si fuera original. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué si es mío? ¿Por qué será poco ético que yo presente un trabajo propio de nuevo? Y fíjense en todas las repercusiones que esto puede tener en la comunicación académica y en las investigaciones, porque si uno presenta de nuevo algo como si fuera original, da la idea de que hay más información sobre ese tema e incluso podría pensarse que hay más fuentes que validan una conclusión. A lo mejor yo llegué a una conclusión en una investigación y lo vuelvo a publicar como que fuera, entonces dicen, de acuerdo a dos fuentes, se llega a la misma conclusión y es la misma. ¿Se entiende la idea de que estamos reiterando? Entonces uno no puede, para la adecuada comunicación académica, repetir algo que ya publicó como si fuera original. Uno tiene que autocitarse. Uno repite, obviamente uno va a continuar más allá de la investigación, en su idea, pero uno se autocita. Así que no es poco ético autocitarse, todo lo contrario, lo poco ético es o sea, presentar como nuevo algo que ya publicamos, ¿ya? ¿Se entendió la idea? Claro, Ahí porque tenemos, da la sensación de que fuera una nueva investigación. exacto, exactamente. Entonces, ya, ahora nos vamos ya más, tenemos claros los conceptos y nos vamos a todos los aspectos que vamos a considerar en el formato APA, que aquí hay harto. APA es un estilo que considera el sistema de autor-fecha. Hay otros sistemas en que van a ver, por ejemplo, autor-página. Cuando veamos cita APA, es autor-fecha. Esa es la cita en el texto de APA. Esta breve citación en el texto dirige a una referencia detallada en la lista de referencias. Nuevamente, que hablamos de cita y de referencia. Y aquí hay que tener una claridad en la filosofía de lo que hacemos. Es bien entretenido cuando estamos involucrados en esto, nos damos cuenta que cuando citamos en el texto, ya dijimos que estamos reconociendo la autoría, pero cuando damos la referencia detallada, lo hacemos para el lector. De pronto me salen algunos micrófonos. Sí, micrófonos, por favor. Recuerden los Entonces, micrófonos. la citación en el texto es para respetar, dar crédito al autor, y la referencia detallada es para llevar a esa fuente al lector.
Porque si yo en el texto leo que esto fue dicho en la charla por Yáñez 2022, listo, Yáñez 2022, le di el crédito, pero ¿cómo llega mi lector a lo que escribió? Allí en el detalle que está en la lista de referencias, por eso van unidas. Ahora, en la cita de APA, la fecha solo incluye el año, excepto para las comunicaciones personales, y en la referencia puede ser más detallada. Otro aspecto en que vamos a reconocer que estamos con APA es que no cita a pie de página, sino solo en el texto. Estos aspectos, y esto les va a llegar después esta presentación, estos diapos que de aquí en adelante, todas estas diapos van a estar para que las tengamos así, para irnos guiando. Así es, Jacqueline. Por eso le Dime. estamos pidiendo que nos envíen sus correos electrónicos a través del chat. Dijimos, la vamos a reconocer la cita porque es autor fecha, la vamos a reconocer porque está en el texto, no a pie de página. ¿Puede haber algo a pie de página? Sí, puede haber notas a pie de página, notas, pero no la cita. Las citas van a ser incorporadas dentro del texto. Cita a pie de página quiere decir que estamos con ISO, Chicago, con otra norma. Las comunicaciones personales, que ya lo dijimos, son fuentes irrecuperables, solo se citan en el texto y no van en la lista de referencias. Ya explicamos por qué. Porque no hay cómo que llegue el lector a esa comunicación. Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, una llamada telefónica, una entrevista en línea, pero que no se grabó, solo se cita en el texto y no va en la lista de referencias. APA, que esto lo dijimos en una diapo anterior, denomina la lista final de lo citado como lista de referencias o referencias, no bibliografía. Cuando terminen su trabajo y empiecen a hacer las referencias, le van a poner como título lista de referencias o referencias. Esa lista es alfabética. Si la referencia excede una línea, se utiliza sangría colgante, vamos a verlo visualmente, que para Chile son 4 a 5 espacios. Y se debe considerar el idioma en que estamos redactando. Ejemplo, si estamos redactando en español y un documento no tiene fecha, lo vamos a poner SF, sin fecha. Si estuviéramos escribiendo en inglés, a lo mejor una tesis de licenciatura en inglés, va a decir ND, no date, no SF, o sea, se va a considerar el idioma en que se redactó el escrito. Y, como ya lo habíamos dicho, se puede agregar una bibliografía al final que considera las fuentes consultadas, pero no citadas. Aquí tenemos visualmente cita y referencia. Toda cita en el texto será una referencia. Aquí tenemos una cita que está parafraseado, dije con mis palabras algo dicho por Heli 2018, las transformaciones socioeconómicas de las últimas décadas en el ámbito internacional configuran un panorama muy diferente para el trabajo social en comparación con teorías que parecían certezas en los años 60. Esto lo dijo Heli 2018, aquí lo estoy parafraseando dentro de mi escrito, pero esta cita va a tener que ir reflejada en la referencia para que mi lector sepa cómo llegar a la fuente de Heli 2018, y en la referencia está Heli 2018, el título, Trabajo Social, Perspectivas Contemporáneas, Ediciones Morata, y una URL que en este caso está en el libro dentro de Biblioteca USEC. Aquí pueden visualizar, no sé si se ve bien, que la lista de referencias efectivamente está alfabética. Aquí hay Contreras, Heli, Vidal, va alfabética. Hay una sangría colgante, porque aquí se pasa de una línea, por lo tanto continúa en la sangría colgante, perdón. Y ya están visualizando cómo está estructurada una cita y cómo está estructurada una referencia. Fíjense que en la cita está el nombre y el año. No hay una página porque no es textual. Si fuera textual, agregaría una página. Vamos a ver una también. Y en la referencia están los detalles, que son el nombre, el año,
el título y dónde, que es la edición y la URL en este caso. Y fíjense que aquí esto nos lleva a ver los elementos básicos de una cita de APA. La cita, tenemos que preguntarnos cuando citamos tres cosas. ¿Quién, cuándo, dónde? ¿Quién? El autor. ¿Cuándo? La fecha. Y dónde, la página, el capítulo o el párrafo, en caso que sea textual. Y cuando generamos la referencia, los elementos básicos que tenemos que pensar para poder armarla es quién, el autor, cuándo, la fecha, el nombre de la obra, el título, y dónde encuentro esa obra, fuente. Y volvemos a la diapositiva anterior y fíjense. Cita. ¿Quién? Heli. ¿Cuándo? 2018. No hay una página porque no es textual. Referencia. ¿Quién? Heli. Autor. ¿Cuándo? La fecha. 2018. Título. Trabajo social. Perspectivas contemporáneas. ¿Y dónde? En Ediciones Morata, en la URL que se proporciona. Fíjense que así es lo fundamental que tiene que estar en una cita y en una referencia. Estos son los elementos básicos. Por eso les decía al comienzo, nosotros no nos vamos a saber de memoria todo lo que hay acá, para cada referencia, pero sí vamos a tener estos tips básicos que nos van a ayudar a ir estructurando nuestras citas y nuestras referencias. Ejemplos de citas. Las citas ya nombramos que podían ser directas o que podían ser parafraseadas, pero APA las divide en paréntesis o narrativa. Se cita autor-año separado por una coma entre paréntesis, ya lo vimos, ¿cierto? Y puede ir dentro o al final de la oración. Aquí está el final de la oración. Cuando es al final de la oración, también a veces suelen hacer esta pregunta, si va a puntuación final después del paréntesis del cierre. Si pusimos Miranda, 2015, página 18, cerramos, va a puntuación final. Aquí tenemos, debemos decir, no obstante, que la salud no va a depender solo de la adaptación al medio ambiente, sino también al medio social. Esto es de Miranda, 2015, página 18. Aquí se ve cómo está estructurada en el caso que es textual, con comillas y con el autor, una coma, el año, la página, entre el paréntesis. Ese es el ejemplo de cita. Y la citación narrativa es cuando el autor forma parte de nuestro texto. Entonces, en ese caso, si el autor está dentro de nuestro texto, simplemente ponemos el año entre paréntesis inmediatamente después. Por ejemplo, como indica Villalobos, ya tenemos al autor. 2021, las redes sociales solo acrecientan un fenómeno que ya existía. Entonces aquí es narrativa. Está el autor dentro de lo que estamos escribiendo, entonces solo ponemos el año. No reiteramos aquí Villalobos 2021. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos. Otros ejemplos de cita. Bueno, ya vimos que las anteriores eran todas con un autor y eran textual o no textual, pero puede haber con dos autores. En este caso, se utilizan ambos apellidos separados por el signo ampersand. Por ejemplo, Donoso, Yáñez, el signo ampersand, 2022. Dos autores. Pero, y de hecho yo estuve mirando libros de trabajo social, la mayoría tenían dos autores, así que van a ocupar harto esto. Y si fueran tres o más autores, se utiliza el apellido del primero y la fórmula et al seguida del año. Entonces, Soto et al, punto, coma, y el año. Este es otro ejemplo. También puede ser que el autor sea grupal. Puede consignarse como tal si no tiene abreviatura. American Psychological Association, 2021. Pero si ese autor grupal ya se definió con una abreviatura, en lo sucesivo pueden mencionarlo así.
2021, que hay varios ejemplos de citas, ¿ya? Vimos de diferentes autores, pero podría ser que citamos más de una fuente, es decir, en un mismo párrafo queremos citar más de una fuente que consultamos. Incluimos todas en el mismo paréntesis, en orden alfabético, separados por punto y coma. Citamos a Araneda del 2018, aquí está, punto y coma. Citamos un libro de Lorca que tenía más de 3 autores, entonces el Lorca et al. 2019 y Rondanelli 2021. Todos en el mismo paréntesis en orden alfabético, separados por punto y coma. Me han preguntado muchas veces por la famosa abreviatura IBID. No existe en APA, olvídenla. Si repiten una obra que ya fue citada, se incluye el autor y la fecha en cada cita y se omite el año si está dentro del mismo párrafo, ¿ya? Pero no existe el IBID, se vuelve a incluir autor y fecha en cada cita. Cuando dijimos de no ser redundante, dijimos si estamos hablando del mismo tema y estamos en el mismo párrafo, pero puede ocurrir que en otro tema vuelvan a citar al autor, en otro tema y en otro párrafo. De nuevo el autor y de nuevo la fecha, siempre, ¿ya? Y en caso de autores con el mismo apellido, no es tan común, pero sucede, tienen que incluir las iniciales del nombre, aunque el año sea diferente, para no generar confusión. Entonces aquí tenemos J. Santi 2021, C. Santi 2022. Tenemos que poner la inicial del nombre. En obras con el mismo autor y fecha, porque a veces un autor es muy prolífico, produce más de una obra en un año, se incluye una minúscula después del año, la van a encontrar a veces. Esto, tengo que hacer la observación que también va en paréntesis como toda cita, pero esto es un asunto de Word. Yo no pude poner el paréntesis, pero cuando lo ponía me hacía una función. Me convertía las letras, ¿ya? Entonces, pero imaginemos que aquí va el paréntesis, ¿ya? El nombre, el año y una minúscula para ir diferenciando. Ahí tenemos varios ejemplos de citas. Ahora, la gran diferencia entre la cita de más de 40 y de menos de 40 palabras. Cuando tenemos una cita textual con menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y se encierra entre comillas, en dobles comillas. Aquí tenemos, de acuerdo a lo señalado por Ariza, 2019, en el caso de América Latina se ha documentado recientemente la caída de los retornos privados desde la educación desde principios de la década del 2000. Aquí hay algo que debería llamarles la atención y si han estado atentos, se acordarán que dijimos que aquí hay una cita en la cual nombramos al autor en el texto. Dijimos, de acuerdo a lo señalado por Ariza, por lo tanto aquí ponemos solo el año. Pero como es textual, nos falta la página. Como ya pusimos el autor y el año, al final va solamente la página. Los 3 elementos van así. ¿Brenda? ¿Una observación? No, nada. Ya. Esto es como que siempre aquí uno tiene que estar como bien atento en ese momento. Dice, claro, dijimos que si era una cita narrativa, es decir, estaba el autor mencionado, inmediatamente poníamos el año, ¿ya? Ahí va. Pero resulta que aquí nos encontramos con que era textual, y estaban las comillas, entonces tenemos que cerrar diciendo la página, ¿ya? Guarden estas diapositivas. Y si la cita textual es algo que no les gusta mucho a la mayoría cuando lo tiene que hacer la primera vez, a todos nos produce como cierto extrañeza. Cuando hay una cita textual con más de 40 palabras, no van comillas. No van comillas. Uno tiene la tendencia siempre a poner comillas, pero si es más de 40 palabras, no se ponen comillas, sino que se escribe en un bloque independiente. Y además, para que sea bien notorio, que es una tremenda cita de más de 40 palabras, APA nos pide que vaya con doble espacio. Se va a notar bastante el bloque aparte con doble espacio.
Y la sangría sugerida, bueno, siempre ellos hablan en pulgadas, es de 0,5 pulgadas. Allí hay que calcular los espacios porque para Eso es nosotros son nuevo. 1,27. ¿Mm? Eso es nuevo. Las pulgadas, sí. Eso 1,27. Aquí yo es no sé nuevo. cómo anduve con los centímetros, pero en en el que ustedes escriban, pero es así, es una sangría sugerida y con doble espacio. Ya esa es la cita textual Doble con más espacio. de 40 palabras. Harto, para que no Sí. ponga, yo creo que yo me hago a mí misma mis cuestionamientos, digo, puede ser porque también para que no se caiga tanto en citas tan largas y haya más redacción propia, porque si no va a estar todo así con el doble espacio y en bloques, claro. Ya, aquí vamos a uno que habíamos mencionado delante, las citas indirectas en fuentes secundarias, que dijimos que APA, lo nombré en 2 diapos anteriores, sugiere que se use más la fuente primaria. A ver, APA dice que para hacer referencia a una cita que se ha encontrado en otra fuente, se recomienda revisar la fuente original. Y se cite la fuente secundaria solo cuando no se logra acceder a la primaria. Por ejemplo, que no esté disponible o que esté en un idioma que no se entiende. Pero lo dice tal cual, que se considera buena práctica académica buscar la fuente primaria, leerla y citarla directamente. Vamos a pensar un ejemplo. Yo tomo una tesis de Brenda, encontré fantástico algo que ella citó, pero en vez de citar a Brenda, como ella está citando a un autor en particular, veo su lista de referencias y trato de ubicar cuál fue esa fuente primaria y se considera una buena práctica que lea esa fuente y la cite directamente. Si no la puedo encontrar, debo citarla a través del documento donde he citado. Y esto se llama fuente secundaria. Y en la cita en el texto se tienen que anotar ambos autores y la expresión. Ahora que ya tenemos en español, porque no sabíamos cuál nos iba a decir, solamente se queda con la expresión cómo se cita en. Antes había más expresiones, cómo se cita en, y la fuente en que se utilizó. Pero la Jacqueline, diferencia, ¿sí? Dime. ¿eso vendría siendo la cita dentro de otra cita? Algo así, sí, vamos a ver una diapo para que quede más... Para que quede más claro, porque Más Magdalena claro, nos está preguntando sobre la cita dentro de otra cita. ya. Y la referencia se realiza en base a la fuente secundaria. Aquí las vamos a ver como... permiso, que necesito tomar un poquito de agua, perdón. La vamos a ver en pantalla. Ahí. Ya. Por ejemplo, yo estuve viendo el libro de Gómez, que de hecho está en el libro, está muy bueno el libro aquí en la universidad. Estuve viendo el libro de Gómez, Redes Comunitarias y Avance de Supervisión en Trabajo Social. Y Gómez cita a Moix, 1982. Y yo quiero escribir citando a Moix, pero yo vi a Moix acá, en la fuente de Gómez, ¿ya? No vi el libro directamente. Entonces yo escribí, es en el siglo V, en la Hélade, que se define al hombre como animal político. Entonces yo digo, Moix, 1982, ¿cómo se cita en Gómez 2016, que es el que yo tuve en mis manos, el que yo usé, el que yo leí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo llegué a que era, a cuál es el de Moix? En el listado que hizo Gómez en su artículo, menciona que es de 1982, Política Social y Libertad, una respuesta al siglo XXI, dice tesis inédita. Y yo no pude llegar a esa tesis. Entonces, como yo no pude llegar a esa tesis, la cito a través de, ya estoy citando a Moix a través de Gómez. Pero aquí hay que tener
mucho ojo en cuanto a cuál es mi referencia. Siempre la referencia va a ser lo que yo ocupé. Y yo no ocupé esta tesis, yo no la vi, no la tuve en mis manos. Yo ocupé este libro en línea, que es de Gómez. Por lo tanto, la referencia que yo voy a dar es la de Gómez. Siempre lo que tuve en mis manos o en mi vista, lo que yo ocupé. Esa es la referencia. ¿Ya? Y esto ocurre harto, ¿ah? Varias veces dice, oh, pero yo quiero citar esto, pero es que yo lo está citando otro. Entonces, la manera de estructurarlo es así. Moix, 1982, ¿cómo se cita él? Y digo quién lo citó y esa es la que referencia. Ya esta también es una diapo para su colección de diapos de temas que van a tener que ver cuando estén realizando sus citas y sus referencias. Otro tipo de fuente. Bueno, ya dijimos que todo lo que se considera comunicaciones personales, por ejemplo, los correos electrónicos, las conversaciones telefónicas, los mensajes de WhatsApp, los chats en línea, los discursos en vivo, clases no grabadas, se citan en el texto, pero no se deben incluir en la lista de referencias. ¿Qué hay que indicar? Las iniciales y apellido del comunicador y proporcionar una fecha lo más exacta posible. Este es el único caso en que la fecha no es solo el año, sino que lo más exacta posible. Por ejemplo, aquí yo puse que Alicia Delgado, Delgado, una comunicación personal, 11 de mayo del 2022, indicó que, y yo estoy citando lo que ella me indicó a través de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué no va en el listado de referencia? Ya lo dijimos, porque los lectores no pueden acceder a esa información. ¿Ya? Ustedes me tienen que ir parando porque yo de repente me preocupa la hora, así que díganme cuando quieran. Sí, ya estamos un poquito atrasaditos, así que hay Sí. que ir Dale, avanzando. claro. Sí. Pero ya. Sitio web, si se cita un sitio web completo, basta con indicar la URL, no es necesario incorporarlo en la lista de referencias. Sin embargo, si es la parte de un sitio web, si no tiene número de página, se puede indicar párrafo o sección. Siempre eso va reemplazando la página. La sección, el párrafo, una forma de llegar a donde está. Y bueno, ya dijimos los documentos sin fecha, se escribe SF entre paréntesis. Nos faltan las referencias. Eso es lo que todos esperan, las referencias. Ya vimos un libro en las referencias anteriores, y los elementos para un libro son muy básicos, es el autor, el año, el título en cursiva y la editorial. El autor, Vidal P., año 2016, título en cursiva, Trabajo Social en Chile, un siglo de trayectoria, editorial RIL Editores. Este mismo libro, pero electrónico, va a ser el autor, el año, el título en cursiva, la editorial y el DOI o URL. El DOI se prioriza por sobre la URL porque también es como una URL, pero es unívoca, es exclusivamente de ese objeto digital, es Digital Object Identifier. Entonces, siempre nos va a llevar unívocamente, más que la URL. Pero aquí no tenía DOI, tenía URL, entonces tenemos autor, año, el título en cursiva, la editorial, la URL. El artículo de revista va a tener un parecido, los artículos de revista y los capítulos de libros, que son el siguiente, que siempre cuando uno revisa tesis, este es como uno de los detalles. Va el autor, va el año, igual que en el libro, pero el título del artículo no va en cursiva. Adiós, señorita asistente, construyendo la historia del trabajo social en Chile, no va en cursiva. Lo que va en cursiva es el título de la revista. Revista de Ciencias Sociales y el volumen, solo el volumen. Las páginas, los números van a ir sin cursiva, van separados por guión. Entonces acaba el autor,
el año, el título no en cursiva, el título de la revista en cursiva con el volumen, las páginas. Que es bien curioso porque tiene páginas saltadas de la 161 a la 169 y luego continúa el artículo en el 176. Artículo de revista electrónico. Lo mismo, el autor, el año, el título de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número entre paréntesis, las páginas separadas por guión y siempre el DOI o URL. Nuevamente, el DOI se prioriza si lo hay. Si ven que dice que tiene un DOI, se prioriza y si no, se agrega el URL. Acá, en este no lo tenía, acá sí. Acá aquí tenemos de URL y de DOI. Autor, año, título, trabajadores sociales como sujetos políticos, una apuesta desde la reconceptualización latinoamericana, la revista Azarbe, volumen 9, en cursiva, las páginas, la URL, y fíjense, la sangría, siempre la sangría colgante, cuando se pasa de una línea. Y acá, en cambio, en este caso, Bogolowski, López Mora, hay 3 autores, con un ampersand unidos, y, perdón, 2 autores, no, 1, 2, 3, 2021, y está el título, la revista en cursiva, y aquí me equivoqué porque, no me equivoqué, El volumen. El número, es que no tiene número. volumen la revista de trabajo social. No. Claro, visualmente uno de repente dice, ¿por qué? No, es número. Esta revista no tiene volúmenes. Número 95, página 129 a la 137. Y aquí tenía DOI, que es una URL, si se fijan, pero que dice DOI dentro de la estructura. Y siempre se prioriza. ¿Por qué? Porque esta les va a llevar donde esté la revista alojada al mismo artículo. En la base de datos que esté, siempre van a llegar sin necesidad de una URL, van a llegar siempre al artículo, al objeto digital. Un video de YouTube. Aquí ven algo que también suele provocar una llamada de atención cuando uno lo ve la primera vez. Resulta que en un video de YouTube se considera autor a la persona o al grupo que subió el video. Suena extraño, pero tiene una lógica. En tanto, lo que necesitamos es que nuestro lector llegue al video. Entonces, como nosotros queremos que llegue, como la referencia, la idea de la referencia es que nuestro lector llegue, tenemos que tener el nombre de la cuenta, año, mes, día, título, se ocupa la palabra video entre corchetes, la palabra YouTube y la URL. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una conferencia de Adela Cortina, pero lo subió Filosofía UC. Fue el grupo de personas o la cuenta que lo subió. Cuando el 19 de octubre del 2018, la conferencia, el título va en cursiva, y luego ponemos video, YouTube y la URL. Les voy a entregar en una diapo posterior algunos tips con estas dudas que podamos tener respecto a cuál es el autor cuando estamos enfrentando este tipo de formatos. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es un comentario de Twitter, en que se pone el nombre del autor, el identificador con el signo correspondiente, el año, la fecha, y en un comentario de Twitter se considera título las primeras 20 palabras del tweet, en cursiva, ¿ya? Y se ocupa la palabra tweet, y siempre va la URL. Entonces, antes de la ayuda a memoria de los autores, capítulo del libro, dijimos que se parece mucho al artículo de revista, porque lo que va en cursiva es el nombre del libro. Aquí está el autor, el año, el título del artículo no está en cursiva, y luego se dice en el autor, y el título del libro es el que va en cursiva. Siempre lo que va a ir en cursiva es el título. Cuando es directamente un artículo, un título directo, pero
Si es parte de, o sea, un artículo dentro de una revista o un capítulo dentro de un libro, lo que va a ir en cursiva va a ser la fuente en que está contenido. Y aquí tenemos otros ejemplos en que ustedes, por ejemplo, podrían referenciar una fotografía, una pieza de museo, para que vean que existe infinidad de posibles referencias. Y aquí, bueno, una ayuda a memoria para los autores en medios audiovisuales, porque muchas veces se genera una duda, ¿a quién tenemos que consignar como autor? Entonces, por ejemplo, en el video en línea, consignamos a la persona o grupo que subió el video, en la fotografía al fotógrafo, pero por ejemplo en una película consignamos como autor al director, en un seminario al instructor. Y aquí hay un ejemplo, bueno, en caso que alguna vez tengan que citar álbumes o canciones, fíjense que, por ejemplo, en la música clásica se consigna como autor al compositor, pero en la música moderna al artista que hace la grabación. Es como la manera como tú incluyes como autor para que llegue tu lector a la fuente que consultas. Un pequeño resumen, perdón, se me fue de innovaciones que trae la 7ª edición. Ustedes si se fijaron ahora cuando vimos las referencias, no importa el lugar geográfico cuando decimos dónde, sino que importa el editor y la URL posteriormente. En la cita en el texto para 3 autores o más se acorta desde la primera cita y después se incluye tal. Pero no vimos ningún caso así, pero en las referencias se puede poner hasta 20 autores. Si ustedes se encuentran con una fuente que tenga 21 autores, pueden poner hasta 20. Otra innovación que la etiqueta DOI no se ocupa, en las URL no ponemos recuperado de, como sí se usa en muchos casos, pero acá en APA 7 no, salvo cuando debe indicarse una fecha. Y otra innovación, bueno, dentro de los formatos, los que sugiere están todos los que aquí se señalan, y los emojis y los hashtags se consideran palabras como innovación en app. Entonces, como yo sé que estamos con la hora muy encima y pasada, pero igual empezamos 10 minutos después. Esto me interesa muchísimo que vean Sí, el enlace de consulta, porque aquí sí. tiene, pero Vemos el enlace después porque ahora tenemos preguntitas ya, y que yo he estado respondiendo, pero tengo una preguntita que necesito ayudita. ya. Que Alejandro me dejó Vamos a con ver si esta duda muy dudosa, Alejandro. perdónenla. Alejandro me dice, y lo voy a leer textual, porque dice, debemos realizar un ensayo sobre una política pública con su teoría. Si lo realizamos utilizando todos los medios necesarios, ¿sería plagio? ¿Cómo? A ver, útil. Eso es, por eso no lo entendí, por eso hice la interrupción, porque Todos los medios. medios necesarios, No sé qué se refiere porque con quiero que Alejandro abra micrófono para que podamos hablarlo, porque no es el primero que pregunta sobre los ensayos. Y quiero saber qué es a qué se refiere. Perdón, pero ojo que antes de que él abra su micrófono, Sí. cuando hablamos de la cantidad de citas, ¿te acuerdas que hablamos de que no es bueno ni mucho ni nada? Hay que tener ojo con las revisiones de literatura, porque esas precisamente son, la idea es que lleven al lector a saber todo lo que se ha escrito sobre un tema. Entonces, una revisión de literatura obviamente no es un plagio, pero no sé qué caso sería esto lo que él pregunta, así que si puede decir... Sí, por lo que estoy entendiendo,
ellos tienen que realizar un ensayo. ¿Ya? Porque hay preguntas de cómo se realizarían ensayos también si se utiliza APA 7 ¿Ya? para realizar ensayos. Por lo que estoy entendiendo, me parece que tienen que hacer un trabajo y tienen que realizar un ensayo. ¿Ya? Entonces, creo que por ahí va la pregunta de cómo tienen que citar en esos ensayos. Que solo, o sea, si van a citar, se cita, o sea, pero no entiendo en qué parte iría eso que dice él, que si sería plagio, no sé a dónde apunta Brenda la pregunta. Yo ¿Querrá decir tampoco algo, no? entiendo. No quiere decir. Está levantando la mano, claro que quiere Alejandro está decir. levantando la mano. Alejandro, estás levantando la mano. ¿Puedes abrir el micrófono para que nos podamos explayar en cuanto a la pregunta? ¿Se escucha? Sí, Sí, ahora te estamos escuchando. Mira, lo que pasa es que yo no entiendo cuando se hace un trabajo, por ejemplo, eh, uno tiene que hacerlo de acuerdo a lo que se lo citan. Por ejemplo, si pongámosle, si nos piden un trabajo sobre el estallido social. ya. Si yo hago mi trabajo sobre el estallido social, tengo que buscar material, todo lo que esté relacionado con el estallido social y hacerlo, ¿cierto? Ujú. Pero eso, por ejemplo, la introducción y la conclusión, ¿eso tiene que ser de uno o también tiene que ser parte del trabajo que se pide? O sea, me refiero, y también la complementación del trabajo, por ejemplo, eh, todo el material que yo necesite para hacer, por ejemplo, el trabajo de estallido social, tengo que buscarlo, ¿cierto? Y pegarlo acá. Y eso sería plagio, ¿no? O yo tendría que ponerle, por ejemplo, palabras mías, porque no sé. Esa es mi duda que yo tengo. A Claro, o ver, sea, sí, que, perdón. sí, no, dime nomás, Brenda. A ver, la introducción y la conclusión vienen siendo reflexiones tuyas. La conclusión viene siendo una reflexión tuya de lo investigado, de lo que tú investigaste. La introducción viene siendo, como la palabra lo dice, una introducción a lo que tú vas a investigar. Bien, son palabras tuyas. No es algo que vas a copiar y pegar de algún documento. En el cuerpo de la investigación, ahí vas a citar, porque vas a hacer una investigación, vas a citar, vas a tener documentos, vas a utilizar libros, vas a utilizar otros investigadores, vas a utilizar libros, vas a utilizar a otros autores en tu investigación, a lo mejor algún periodista, si estamos hablando del estallido social, algún cientista político que haya investigado sobre el estallido social y vas a referenciar sobre ellos, vas a ocupar alguna cita y a través de esa cita tú vas a tomar una idea y vas a sacar, vas a reforzar tu idea no sé, pues en tu ensayo, en el ensayo que hagas, y luego vas a tomar tu conclusión, pero ahí en las conclusiones por lo general no hay citas porque son tus conclusiones del proceso de investigación que tú hiciste. No sé si me expliqué bien, Jacqueline. Sí, es eso. Solo complementar para que no nos explayemos tanto en esta pregunta en particular, decir que sí, APA da directrices al respecto. Y, por ejemplo, dice que es importante que los autores definen y aclaran el problema, resumen estudios anteriores para informar a los lectores sobre el estado de la investigación. Pero
ellos, tal como dices tú, definen y identifican relaciones, contradicciones, vacíos, inconsistencias y sugieren, ¿ya? Es decir, no es llegar y copiar, sino que uno, hay una parte que obviamente, en realidad todo lo que dices tú viene desde el autor y tú vas mencionando a los demás. En la medida que los menciones y los cites, no es plagio. Es la pregunta inicial de Alejandro. Dice que el número de fuentes que cites en tu escrito depende del propósito de su trabajo. Para la mayoría de los escritos, dice más o menos lo que estima APA, cite una o dos de las fuentes más representativas para cada punto clave, ¿ya? Entonces, evite usar demasiadas o muy pocas citas, que es lo que dijimos, ¿ya? Pero más o menos sugiere que para cada tema clave, porque uno estructura su trabajo o su ensayo o lo que sea en este caso, con ciertos, va como viendo diversas temáticas. Y cada punto se sugiere que sea una o dos de las fuentes más representativas, más o menos como la cantidad. Pero sí hay lineamientos dentro de APA, pero claro, es fundamentalmente lo que indica Brenda, es así. Pero lo fundamental para no incurrir en el plagio es que en estos casos, que en cada caso que esté citando, esté la acreditación correspondiente, la cita que corresponde. Pero tiene que haber un trabajo propio. Sí, esperemos haberte resuelto la consulta, o si no, de lo contrario, te recomiendo que nos escribas al correo de biblioteca, en biblioteca.usec@usec.cl, y podamos resolverte alguna consulta que tengas posteriormente, si tienes alguna duda. Gracias. También nos preguntan, ¿cómo lo hacemos con las PPTs? ¿Existe también. algo en APA 7 que nos dice de las PPT? Ay, qué bueno, aquí les voy a mostrar el enlace. Porque sí, bueno, está en el manual, pero como tengo el enlace a mano. Sí, existen las PPTs y están en este enlace que está en la diapo, que es apstyle.apa.org, van a encontrar citas y referencias para todos los formatos, para cada tipo de formato. Y si no encuentran, hay un blog de ayuda o también preguntas que APA contesta las preguntas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos citas, ejemplos de referencia. Me voy a ir a los ejemplos de referencia. Citar o referenciar era. No Bueno, se te está viendo la no, página, no. pero ¿cómo? ¿Qué Es que ven solamente ustedes? compartiste la PPT. Ah, Vas a tener que dejar de compartir y luego compartir el internet. Ya. Ahí dejé de compartir y ahora voy a tener que compartir la pantalla. Compartir Entonces. pantalla, sí. Sí, compartir La pantalla pantalla completa. completa. Y vamos a salir todos nosotros primero y después va a ir a la... ¿Todavía no aparece o sí? Sí, Ahí ya está. apareció. ¿Y le apareció el Upstyle? Sí, ya apareció. Perfecto. Entonces aquí nos vamos a ir a ejemplos de referencias y nos vamos a encontrar con que hay montones de audiovisual, online, trabajos escritos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, libros, periódicos, capítulos, informes, obras inéditas, presentaciones, conjuntos de datos, medios audiovisuales, referencias de obras de arte, partituras musicales, podcast, radiodifusión, YouTube, medios en línea, Facebook, LinkedIn, déjame, porque esto está como archivos, en alguna parte de archivos, tiene que estar los PPT.
esto hay que buscarlo, uno tiene que buscar dónde aparece el archivos, libros de obra editados, lenguaje, actas, disertaciones, conjuntos de datos, software. Tendría que estar dentro de los software o archivos, a ver. Conjuntos de datos, yo creo que puede estar aquí. No lo encuentro en mi famoso enlace, voy a tener que ir al... Quería que lo viéramos en pantalla, pero sí, sí están las PPT. Están acá, tendríamos que buscarla ahí o acá en el para leérselas. Pero está dentro de los de archivos, porque es distinto si una PPT, a lo mejor quieren citar esta PPT, esta que estamos viendo ahora, es distinto si tú citas un archivo que ya está bajado, a si citas algo que está online. Están ambos casos. Acá no lo encontré aunque podríamos buscar aquí, no quiero rendirme con el presentaciones, ¿cómo estará aquí escrito como presentaciones? O PPT. Vamos a buscarlo ahí. No, no está como presentaciones, como... Lo vamos a buscar acá entonces. Si no lo encontramos... Aquí está, esto está en el capítulo 10. No puse un ejemplo para vérselo. Obras, no sé, disertaciones, reseñas y páginas, obras. Y está. ¿Te pillamos, Jacqueline? No, sí está. Sí, de que está. Pero tengo que llegar Bueno, las vamos a dejar entonces pendientes. Ya. Nos vamos a dejar Yo sé que lo voy a encontrar. pendientes. Les vamos a pedir que nos manden un correo a biblioteca.usec@usec.cl con la consulta, porque fueron 2 personas que nos preguntaron lo mismo. Eso quiere decir que necesitan con urgencia referenciar una PPT. Una PPT. Y lo otro, que cómo se referencia y ya la para encontré. una clase, claro. Y ya la encontré. ¿Cómo se referencia un trabajo de la USEC? ¿Cómo referencia el trabajo de la USEC? Se me imagina que un trabajo de la USEC, me imagino que ese trabajo de la USEC tiene que tener un autor. Así que se tiene que referenciar en base al autor. Una clase de la USEC o un video de la USEC. Bueno, pero sí. esa clase está hecha por un profesor, no por la USEC propiamente tal, ¿o sí? Está hecha por un docente. ¿Cómo sería eso, Jacqueline? Yo estaba buscando todavía la PPT. Bueno, si es una clase hecha por un docente en la USEC, pero depende de dónde, cuál es la fuente, dónde lo está. ¿Cuál es el soporte, cuál es la fuente de ese documento? En un video que está subido en la página web. Tienen que tener claro todo el soporte de donde están viendo el contenido que necesitan referenciar. Si es una PPT, si es un Word, si es un video, si es un PDF, si es un documento que subió en un link en una base de datos.
tienen que tener claro el soporte del documento o de lo que les envió el profesor. Todo va a depender de ese soporte, cómo se va a referenciar ese documento en sí. Teniendo eso claro, nosotros podemos ayudarles y decirles cómo se referencia. Exactamente. Por ejemplo, si es un video, ya que estamos en online, en clases online, si fuera un video, ¿cómo lo referenciaríamos? Depende de dónde esté el video también. Si está, puede pasárnoslo, porque si lo está compartiendo directamente en un Zoom, en alguna plataforma, o si lo sube a YouTube, va a ser distinto. Porque si lo ve en una plataforma de Zoom, sería una comunicación Personal. personal, Pero si y si lo ve grabada, por YouTube, sería como referencia de YouTube. exactamente, pero generalmente el video, yo creo que de un profesor una clase. La pregunta inicial era una clase, ¿cierto? Sí. El profesor generalmente va en alguna plataforma de la universidad, la entregan a través de una plataforma o se entrega directamente en Zoom. Debe ser una clase grabada. Sí, puede ser en ese caso, obviamente, el relator va a Que ser se encuentra en las plataformas de la universidad. En Moodle, en OVA. Lo más probable que en ese caso, que tendríamos que, cada uno de esos sería bueno que te los envíen por correo para irlos revisando bien. Lo más probable es que el autor va a ser el profesor, pero va a ser como un documento en sitio web, en que se referencia al autor, se referencia al título, pero después tienes que decir en qué sitio, en qué plataforma, porque si no, no va a llegar el lector Si lo más importante es que el lector llegue. Que el lector llegue a ese documento. Ahora, y eso es lo más importante. El tema está, chiquillo, personalmente, no sé por qué van a referenciar esos documentos. Porque, como les dice Jacqueline, la idea de referenciar o de citar un documento es que una persona del exterior llegue a esa información. Exactamente, llegue. Oye, entonces, si ese documento no está en el exterior, ¿de qué me sirve incorporarlo a un trabajo de investigación si esta persona que está en el exterior no va a llegar a ese material? Pero si hay que verlo. ¿Puedo hay decir que verlo. algo? No sé si llegan a ese material. Exactamente, yo ahí no sé si llegan a ese material. Entonces ahí tienen que verlo. Disculpe, señorita Brenda, ¿Sí? ¿Ya está? lo que yo entiendo, como a ver si poder estar equivocado o no, puede ser que en alguna clase el profesor haya dicho algo expresado por él y que él quiera citarlo en su trabajo, en su ensayo, pero es un parafraseo del profesor, a mi entender. Entonces yo creo que podría ser el apellido y el nombre del profesor, la fecha en el que hizo la cita, el parafraseo, plataforma Teams, porque esa es la que estamos ocupando, de la Universidad UCED. Me da esa idea, sección número 2, sección número 1, así, porque sería como la misma palabra que dijo el profesor. Entonces el profesor, al revisar el trabajo, se encontraría que el alumno sí le tomó atención a lo que él dijo y quiso ocupar esa frase. Lo entiendo así. Recuerda que en un principio Jacqueline dijo que la idea de citar es que después de que el lector pueda llegar a la fuente. Pero en este caso el profesor, que sería el lector, sí podría llegar a la fuente. Lo que sí, otra persona externa no podría llegar a la fuente. No podría llegar a la fuente. Entonces la yo idea creo que siempre sí se es que se puede llegar a la fuente. Entonces ahí sería como más complicado. Pero sí se podría, ¿cierto? Pero sí se podría. Sí podrían hacerlo. Sí. Sabes que eso sí está en APA, pero podrían hacerlo.
citar. Sí, eso está. Sí, podrían hacerlo como una comunicación. ¿Cómo se llama esto? Como comunicación. Porque ellos están en vivo. Mm. Oye, de todo esto, fíjate que eso ¡Ay, qué está. difícil sus preguntas, No, yo chiquillos! te voy a mandar el capítulo porque lo más divertido es que ayer yo leí, de verdad, esto no es mentira. Ayer leí en APA un capítulo en que dice precisamente que hay alumnos que citan eh, información que es interna, que está, por ejemplo, en una intranet, cosas así. Y sí se puede. Hay un capítulo en que se refiere a eso, y claro, en ese caso el lector sería interno, por decir así. Estaría pensado en esa forma. No es para llegar hacia un lector Lector más allá externo, claro. de esa intranet o de esa red. Pero sí está, te la puedo, porque tengo que buscar dentro del manual, pero lo más divertido es que ayer lo leí, así que te aseguro que sí lo menciona y dice que sí se puede. Ahora, en cuanto al PPT, sí está dentro de los conjuntos de datos, no sé por qué no me apareció en línea, a lo mejor no lo han subido, pero es tal cual, con el autor, con el título del PPT, pero tienes que poner entre eh, signos de cuadrados la palabra PPT. Entre PPT, corchetes. en corchetes, entre corchetes, así como conjunto de datos. Es un archivo o un conjunto de datos. También te la debo y la voy a subir a las presentaciones porque A las presentaciones, claro ya. que sí que es una, puede ocurrir harto que tengan que, pero va a depender, ojo también, si el PPT lo tienes bajado en tu equipo, y es distinto a que si está subido en línea en un sitio, porque si no también cómo llega. Que es complicado eso, porque si es un archivo que tú tienes descargado para ti nomás, ¿te fijas? Pero habitualmente ese puede estar subido, o sea, de hecho hay PPT que están subidos a sitios web. Entonces allí ya puede decir dónde está contenido, porque si no, no va a llegar tampoco. ¿Te fijas que si yo tengo un PPT y lo tengo solamente en mi computador descargado, ¿cómo llego? Tiene que estar alojado en un lugar al que pueda acceder el lector. ¿Ya? Sí. También tiene todas Sí. sutilezas, Oye, y claro. con respecto a lo otro, a lo que mencionaba la alumna anterior, no recuerdo su nombre, discúlpame, podría citar, referenciar al profesor como una comunicación personal, Sí, porque es en vivo sí, la clase. sí, podría ser, y en ese caso lo citas, es decir, lo Lo acreditas, citas, lo pero no lo acreditas. referencias. Lo Puede ser acreditas, una pero no lo referencias. acreditación y no lo referencia, como Exactamente, comunicación personal. exactamente, lo acreditas, pero no lo referencias porque no va a llegar el lector. Pero sí lo acreditas, sí le das su crédito, sí lo mencionas, Tú lo y en mencionas. ese caso va a tener que detallar lo más posible la fecha en que lo vio. Y eso fue en las primeras 2 PPT que vimos al principio. Sí, sí, están ahí. ¿Y eso sería abriendo comillas igual? Sí, Ay, si haces una cita textual, sí. sí. Si es Ya, textual, es con comillas. Si no es textual, si parafraseas, no. Y si es textual menor a 40 palabras. Porque si Sí. es textual mayor a 40 palabras, va a ser como mostramos en la PPT con un bloque aparte, doble espacio, Sí. y con una sangría que Brenda dijo, uy, porque es 0,5 pulgadas, pero 1,27 centímetros aproximada. Ahí más o menos uno calcula de acuerdo
también a las posibilidades que tengas en lo que estás ocupando, Word o qué sé yo, Sí, la tabulación que te da. ya. Ya lo último, Ena Castro me dice, si no llega a la fuente, ¿solo se menciona? Si no se llega a la fuente, o sea, si no se puede llegar a la fuente, Ena, al original, a la original, como si en no el se caso puede de, llegar a la fuente, si no puedes llegar a la fuente original y la ¿Mm? quieres citar a través de quien la citó, la mencionas, pero referencias por la fuente que tuviste en tus manos, por quien la citó. Pero así como en el aire, no. O sea, si por ejemplo yo digo, oh, yo voy a citar, no sé, por unos manuscritos de, no sé, de Egipto y todo, que imagino que dicen eso, no, 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 no. Tengo que tener algo en mis manos que me hace citarlo. Y puede ser una fuente secundaria en la cual se está citando. Y si no, tendrías que solo acreditar, solo como comentar dentro de lo que tú redactas. Claro, en caso de la clase tendrías que comentar solamente lo que tú redactes. Si no, se puede llegar a la fuente. Sí. Y la USEC está utilizando solamente APA 7. Efectivamente, Jorge. ¿Y los videos en YouTube quedan como referencia o linkografía? Buena pregunta, buena pregunta. Como referencia o linkografía. linkografía. Ahí me pillaron Adivinen con la quién quedan como referencia. Según norma APA, se referencia. Y esa sería la última pregunta, Naivar, espero haberte pronunciado bien. Y los invitamos a revisar la página oficial de las normas APAS, ¿cierto, Jacqueline? Sí, la que está en pantalla. La que está en pantalla porque tiene muchos apoyos, tiene el blog, tiene los ejemplos de referencias. Donde no encontré las PPT que la Bueno, qué mal. quería lucir Murphy, la página. pero tiene varios apoyos, tiene varios apoyos en la página y en el caso de que necesiten mayores apoyos pueden escribirnos, ya les mandé el correo de biblioteca, nosotros podemos hacer el apoyo. Si necesitan el apoyo que hemos visto a través de este taller, les pedimos que nos escriban los correos electrónicos. Que nos escriban los correos electrónicos y nosotros vamos a mandar el apoyo, como también el video de esta capacitación, o sea, de este taller. Y bueno, palabras al cierre, que nada más que decir muchas gracias, Jacqueline, por habernos acompañado, por habernos dado este excelentísimo taller. Cierre que es fundamental. Y te damos las palabras. Sí, un cierre que es fundamental. Siempre fijarnos dónde está eso que vamos a citar o a referenciar, el formato. Porque a lo mejor uno dice un libro, pero un libro es electrónico o es en línea. Y a propósito del famoso PPT, claro, ¿dónde está eso? Porque a lo mejor lo importante no es que sea el formato PPT, sino que puede ser, que yo he visto de hecho, un documento alojado en un sitio web. Es un PPT, pero es un documento alojado en un sitio web. Entonces siempre pensar qué es lo que utilizamos, la fuente que utilizamos, y ahí es donde yo les decía que el manual es el que te va a dar las pistas y uno busca así como un abogado, ¿eh? Cuando un abogado dice de repente, este artículo tiene tal detalle, pero veamos en la excepción tanto, y uno va viendo, y aquí te va dando las pautas, y muchas veces vamos a dar
a darle vueltas a de qué se trata lo que estamos citando. No es así como todo respuesta inmediata. Y eso es lo interesante, y eso es lo que hace crecer a APA, porque de hecho, el hecho que tengamos una 7ª edición es porque las tecnologías van fluyendo muy rápido y pueden darse tipos de formatos y de fuentes que no estaban consideradas. ¿Ya? Así que yo los invito a que siempre estén consultando el sitio. Si no hay una respuesta, se le puede escribir a APA, de verdad que contestan, o revisar el blog, porque en el blog también hay muchos comentarios de situaciones que pasan cuando de pronto uno se enfrenta a algún tipo de cita o de referencia poco común, ¿ya? Así que también revisen el blog. Cuando guarden la presentación que se les va a enviar, guarden en sus favoritos este sitio y revisen también el blog, porque ahí van apareciendo, por ejemplo, conceptos básicos, tutoriales, les va ayudando, les va complementando. Eso. Y gracias por la participación, que estuvo muy Alicia, buena. ¿algunas palabras al cierre? Solamente, valga la redundancia, agradecer a Jacqueline, o sea, la convocatoria y el tiempo que nos tomamos era 1 hora. Después nos van a retar a biblioteca los profesores que ocupamos el espacio, bueno, pero valía la pena este taller, el primero, así que se agradece la concurrencia, a Jacqueline, a Brenda por estar atenta al chat, y es un gusto para Biblioteca poder apoyar en el proceso educativo de los alumnos. Así que muchas gracias por eso. Bien, muchas gracias a las dos, muchas gracias Jacqueline, muchas gracias Gracias. a Alicia, y especialmente muchas gracias a ustedes, chiquillos y chiquillas, por participar del taller. Fue un gusto, un placer, el primer taller de este año. Gracias por su participación, quedamos pendientes con algunas preguntas. No olviden el correo de biblioteca. Y una vez editado el video y editado las PPT, serán enviados a los correos que nos enviaron vía chat. Yo no sé si Carolina quieres decir algo. Agradecer a Biblioteca, a la jefa de Biblioteca, a Brenda, a la señora que ha llegado para el taller, a los alumnos que estamos en un proceso de tesis complejo, y que agradecerles también su participación. Vi que en un momento había muchos alumnos que, claro, siendo viernes ya se han ido yendo un poco, pero este aporte es fundamental para el trabajo de tesis que ellos tienen, y también para nuestro proceso de acreditación como universidad. Mejorar la calidad de las tesis, mejorar la calidad de las referencias es significativo. Por lo mismo, muchas gracias a la biblioteca, siempre atento al trabajo social, y eso, chiquillos, un buen fin de semana, y estamos en continuidad trabajando con el tema de las tesis. ¿Ya? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Chao, chao.